Bien, vamos a centrarnos ahora en ver la relación existente entre el populismo y el llamado socialismo del siglo XXI. En realidad, nadie, ni siquiera uno de los llamados principales teóricos o referentes teóricos del autoproclamado socialismo del siglo XXI, como fue el intelectual mexicano-alemán Hans Dieterich, han definido claramente lo que es el socialismo del siglo XXI. Por tanto, ni sabemos qué es lo que es o qué es lo que no es el socialismo del siglo XXI. Quizás, si hubiera que responder a alguna de sus notas más características, podríamos comenzar diciendo que intenta tomar distancias, como no podía ser de otra manera, con los regímenes estalinistas del siglo pasado, aunque evita definirse sobre el significado último de la Revolución Cubana en cuanto a su relación con métodos estalinistas de gobierno. Segundo lugar, el socialismo del siglo XXI es, por definición, nacionalista, antiimperialista, antinorteamericano. Y esto evidentemente lo une con esa matriz populista que habíamos definido previamente. En tercer lugar, hay una nota distintiva que enfrenta al socialismo del siglo XXI con el mundo globalizado. Porque de alguna manera, los nuevos populismos latinoamericanos del siglo XXI son una respuesta regional o a escala regional frente a la globalización. Y desde esta perspectiva nos encontramos con una resistencia frontal, abierta, de todos los populismos latinoamericanos en el gobierno a las propuestas de libre comercio. Y en ese sentido, no hay que olvidar que una de las principales herramientas de ámbito continental del bolivarianismo fue el ALBA. El ALBA nació en sus orígenes con las siglas de Alternativa Bolivariana de las Américas. Y se pretendía entonces contraponer el ALBA al ALCA. El ALCA era el Área de Libre Comercio de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos, una iniciativa apoyada tanto por presidentes demócratas como por presidentes republicanos, y una iniciativa que pretendía construir un área de libre comercio desde Tierra del Fuego hasta Alaska. El ALBA devino posteriormente en Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, pero inicialmente este bloque, constituido por Venezuela, Cuba y Bolivia, surge firmándose un tratado en el cual no solamente se constituye el ALBA, sino que también se firma el Tratado del Comercio de los Pueblos. Lo que se pretendía era contraponer el libre comercio, esta idea del libre comercio, que sería la forma en la cual las grandes corporaciones, las multinacionales y el imperialismo se beneficiaban del trabajo de los pueblos oprimidos, con este libre comercio, este comercio de los pueblos que era más igualitario, más comunitario. Y en realidad, si vamos o nos centramos en el funcionamiento de los sistemas económicos, nos encontramos con que este socialismo del siglo XXI es más declarativo que real. En países como Bolivia o como Ecuador, más allá de las posturas de sus respectivos dirigentes, Evo Morales o Rafael Correa,
el funcionamiento del mercado y el funcionamiento de la propiedad se condice con la legislación existente y con las normas generales. Es evidente que en Bolivia hemos conocido algunas expropiaciones de empresas multinacionales, pero en líneas generales los sistemas económicos no han conocido una profunda variación en su funcionamiento. Es decir, que estamos más en presencia de movimientos o de gobiernos claramente estatistas más que socialistas. Y cuando se acusa a gobiernos como el gobierno chavista, bien con Hugo Chávez o bien ahora con Nicolás Maduro, de intentar implantar un régimen cubano, un régimen castrista en Venezuela, pues en realidad esto tiene que ver más con los aspectos políticos o ideológicos del régimen, con los aspectos represivos, que con el sustrato económico del mismo. Y esto nos lleva a una consideración adicional, que tiene que ver con otra de las figuras centrales del discurso populista, eso que ahora se llama relato, el relato, y que se dio en llamar la revolución bolivariana. Si de algo están orgullosos los dirigentes políticos venezolanos de la última década, de los últimos 15 años, es de los resultados de esa revolución bolivariana. Y junto con la revolución bolivariana podemos encontrar la revolución ciudadana en Ecuador o la revolución étnica en Bolivia. Pero, como ya he planteado, vemos que hay una diferencia profunda, sensible, entre la revolución cubana y la revolución bolivariana. La revolución cubana fue producto de un proceso de lucha armada en el cual el ejército rebelde mandado por Fidel Castro tomó el poder por la vía violenta. En el caso de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Ortega, de Kirchner, de Correa, llegan al poder mediante elecciones. Y esto va a condicionar claramente el futuro de los distintos regímenes políticos. Y esto va a limitar la profundidad de las transformaciones que se quieran efectuar. No solo eso, en la medida que, si bien se ejerce un liderazgo político muy amplio, también estos movimientos son producto de una serie de alianzas políticas entre grupos muy disímiles, inclusive, por más paradójico que parezca, con grupos económicos que hasta el surgimiento, el advenimiento de los nuevos gobiernos, habían formado parte de las élites económicas tradicionales. Y esto hace que sea imposible hablar de una revolución bolivariana y que sea imposible hablar de revolución ciudadana o revolución étnica. Porque las transformaciones que están ocurriendo en estos países, que son importantes, no tienen la dimensión para alcanzar esa denominación. Bien, de esta manera hemos concluido nuestra segunda clase dedicada al populismo latinoamericano en el siglo XXI. Continuaremos con algunas de estas cuestiones en nuestro próximo seminario dedicado a populismo, nacionalismo y antiimperialismo, democracia representativa y democracia participativa. Muchas de las cuestiones abordadas hoy serán retomadas con el añadido de las lecturas y los temas propuestos para discusión, en lo que espero sea un diálogo bastante intenso y fructífero sobre estas cuestiones.
Hasta la próxima. Por definición, nacionalista, antiimperialista, antinorteamericano. Y esto evidentemente lo une con esa matriz populista que habíamos definido previamente. En tercer lugar, hay una nota distintiva que, aunque evita definirse sobre el significado último de la Revolución cubana en cuanto a su relación con métodos estalinistas de gobierno. Segundo lugar, el socialismo del siglo XXI es, o qué es lo que no es el socialismo del siglo XXI. Quizás, si hubiera que responder a alguna de sus notas más características, podríamos comenzar diciendo que intenta tomar distancias, como no podía ser de otra manera, con los regímenes estalinistas del siglo pasado, aunque nadie, ni siquiera uno de los llamados principales teóricos o referentes teóricos del autoproclamado socialismo del siglo XXI, como fue el intelectual mexicano-alemán Hans Dieterich, han definido claramente lo que es el socialismo del siglo XXI. Por tanto, ni sabemos qué es lo que es Bien, vamos a centrarnos ahora en ver la relación existente entre el populismo y el llamado socialismo del siglo XXI. En realidad,